Bien, buenas noches, bienvenidos al curso de Economía. Hemos estado estudiando nuestra cuarta unidad, centrando nuestra atención en las finanzas públicas. Hoy vamos a continuar con esto. ¿Qué es lo que hemos dicho de las finanzas públicas? Hemos dicho que fundamentalmente tiene que ver con las actividades de recaudar, administrar y luego usar. Y resulta que esas acciones en donde quita y da, al final de cuentas lo que hacen es afectar la distribución de la riqueza. Y a ese conjunto de acciones con las que se afecta la distribución de la riqueza, hemos dicho que se le conoce como política fiscal. La política fiscal tiene un instrumento. Su instrumento principal es el presupuesto público. Y del presupuesto público hemos dicho que tiene dos componentes. Por un lado los ingresos y por el otro lado los egresos. Hoy vamos a hablar sobre el resultado del presupuesto. Al hablar del resultado del presupuesto, lo que estamos haciendo es comparando los ingresos con los egresos. Pero antes de eso, les hago una aclaración con relación a la zona. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que íbamos a hacer 5 actividades, que la quinta actividad estaba en Moodle y que lo que íbamos a hacer era tomar de las 5, 4 notas, las 4 notas más altas, calcular un promedio y el resultado, ese promedio, sumárselo al segundo examen parcial. Ya no lo vamos a hacer así, ya no vamos a considerar 5 actividades, solo vamos a tomar 4. ¿Cuáles 4? Las que ya hicimos. La quinta actividad, la que estaba en Moodle, la vamos a excluir. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, por lo menos 8 del salón, que tuvieron un problema para acceder. Normalmente el problema para acceder es que no están matriculados o que no se pueden matricular o no se pueden automatricular. ¿Y por qué? Porque ese es un problema que yo no puedo resolver ni ustedes. Ese problema solamente lo puede resolver control académico. Entonces, por eso por ahí hay una dirección de correo electrónico a la cual los que tienen problemas para acceder tienen que mandar su información y esperar que les resuelva. Tengo entendido que a algunos les han resuelto pronto, pero seguramente hay algunos por ahí que todavía están esperando la solución. Entonces, para no afectar a nadie, pues vamos a eliminar esa quinta actividad y vamos a quedarnos únicamente con 4. ¿Qué vamos a hacer con esas 4? Pues, como les dije antes, de las 4 voy a tomar las 3 ahora las 3 que tengan la nota más alta, excluimos la cuarta que sea la nota más baja, solo 3 vamos a tomar, obtengo un promedio de 3, lo que obtenga de promedio se lo sumaré al segundo examen parcial y esa será la nota de segundo parcial. Así las cosas, yo esperaría que en el transcurso de mañana o el miércoles a más tardar ya tengamos publicadas las zonas en Classroom, ¿verdad? Les voy a colocar ahí una hojita, un PDF en donde van a estar sus zonas, pero de igual manera van a poder entrar también a la plataforma virtual en donde van a estar. Eso es lo que haremos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna aclaración que hacer? Sí, Julieta. Buenas noches, licenciado. La nota de la cuarta del cuarto formulario, no la ha entregado. Bien, bien. Ya, desde la semana pasada. Sí, gracias. Para servirle. Sí,
Y Jocelyn Rivera. Y con una pregunta, y los que sí pudimos entrar, por ejemplo, que tenemos una nota muy baja y esa de que hicimos en móvil nos puede ayudar, esa no se nos puede tomar en cuenta, solo pregunto, ¿verdad? No, no pasa nada, no tiene valor, no pasa nada. Al final de cuentas solo sirvió para que nos familiarizáramos con esa plataforma, ¿verdad? Porque hay que recordar que el examen final es por esa plataforma, entonces vale la pena que nos familiaricemos, que hagamos actividades ahí para que no estemos ahí ya cuando es el examen sin saber qué es lo que corresponde hacer. Sí, Sandra Magalí. Buenas noches, licenciado. ¿Y los que hicieron solo 3 actividades? Ah, pues, qué bueno que hicieron 3 porque esas 3 son las que voy a tomar en cuenta. Ah, bueno, tienen suerte, ¿verdad? Ah, tienen suerte, pues. Gladys. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿el correo en dónde lo encuentro? El correo para pedir que le ayuden a resolver su problema. Así es, Lic. Y ese no lo tengo aquí a la mano, pero seguramente algún compañero lo tiene. Si pueden compartirlo en el chat, les agradecería, por favor. Lo vamos a compartir, Lic, ahí al grupo, no hay problema. Muchas gracias, muy amable. Es que no lo Muchas tengo a la mano. gracias. Bien, ya no hay más inquietudes, no hay más dudas. Bien. Entonces, para aquellos que todavía tienen el problema de acceder a Moodle, que son pocos realmente, porque si nos damos cuenta, según tengo entendido, fueron 8 personas de los que tenemos en el salón. Claro, no todos entran a clases normalmente, ¿verdad? Pero estamos hablando de más o menos el 8%. Son pocos, pero igual hay que resolverlo. Si ya iniciaron la gestión, qué bueno, denle seguimiento a la gestión, porque si se van a esperar hasta el día del examen final, ya en ese momento va a ser muy tarde, ¿ya? Entonces hay que darle seguimiento. Sí, Luis Gerardo. Sí, Lic, yo en ese proceso estoy de que me resuelvan porque pues todo el fin de semana pasé esperando a ver si se resolvía y aún no, pero sigo a la espera, Ya, dando seguimiento, ¿verdad? Sí, hay que darle He mandado seguimiento. varios correos y espero que tal vez el día de mañana, martes, pueda tener alguna respuesta. Sí, aunque hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si estamos mandando y mandando varios correos, de repente estamos saturando también a los pobres que están tratando de Lo que pasa resolver, es que ¿verdad? tenía varias cuentas de Gmail, por ejemplo, ahí mismo en la plataforma aparecía algo de soporte técnico, atención al estudiante, y hoy pues todavía la licenciada Loida me compartió uno, entonces espero tal vez mañana me resuelvan. Ojalá. Gracias, Lic. Bien. Sí, ya no hay... Lic, ya compartí el correo ahí al grupo y es el que dio la licenciada Loida, lo que dijo mi compañero Luis, para resolver esos problemas. Muchas gracias, Josué. Muy amable. Bien, entonces, si no hay más inquietudes, avancemos. Hablemos sobre el resultado presupuestario que decíamos ya desde el principio, que resultaba de comparar ¿qué? De comparar los ingresos con los egresos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Decíamos una comparación entre los ingresos y los egresos. Obviamente, la primera posibilidad cuando hago la comparación es que sean iguales. Es decir, el dinero que el Estado logra captar es justamente igual a la suma que va a utilizar. El Estado captó 100 ¿y cuánto usó? 100. Ah, ese caso es de un presupuesto equilibrado. Ese sería el resultado presupuestario. Presupuesto equilibrado. Si cabalmente lo que recibe es lo que usa, presupuesto equilibrado. ¿Qué otra opción hay? Obviamente ya aquí se marcan dos posibilidades, ¿verdad? Una es que los ingresos superen a los egresos, que lo que el Estado recibe sea más que lo que va a usar. Por ejemplo, el Estado recibe 120 y solo usa 100. Quiere decir que le han quedado 20 allí
Y esos 20 que le han quedado ahí guardados en la caja, los va a poder usar posteriormente en otros años, cuando él lo quiera o cuando lo considere oportuno. Cuando ese es el resultado presupuestario, se dice que lo que tenemos es un superávit fiscal. La verdad es que ninguno de estos dos resultados son los más comunes. No es común que haya superávit fiscal, no es común que haya presupuesto equilibrado. Y eso no solamente ahora, sino casi que de siempre y en cualquier parte del mundo, no solo aquí en Guatemala. La mayoría de estados, a través de la historia, lo que nos muestran es que su resultado presupuestario no es superávit, tampoco es presupuesto equilibrado. Es lo que más se da en la realidad. Lo que más ocurre es el déficit fiscal. ¿Y cuándo se presenta un déficit fiscal? Se presenta cuando los ingresos son inferiores, son menores a los egresos. Es decir, el dinero que logra captar el Estado no alcanza a cubrir todo lo que está usando o todo lo que está comprando o adquiriendo. No le alcanza. Es algo así como que el Estado recibe 120, pero está gastando 160. Entonces, lo que recibe no le alcanza para cubrir todo lo que él está usando. Eso es el déficit fiscal. Ahora, el déficit fiscal es lo más común. Por ejemplo, aquí tenemos estadísticas de Guatemala del 2013 al 2019. ¿Y qué nos muestran? Nos damos cuenta que aquí tenemos 2, 4, 5, 7 años reflejados. Y de esos 7 años, solo en uno hubo un superávit, solo en uno, allá en el 2016. Y no quiere decir que fue grande el superávit, apenas si se logra distinguir en la gráfica, ¿verdad? Este es un pequeño superávit acá, el que hubo en el 2016. Pero, ¿qué pasa en todos los demás? En todos los demás notamos que siempre ha habido un déficit fiscal. El déficit fiscal es lo común, no solamente para Guatemala, sino para todos los estados. Pero, ¿y cómo se financia ese déficit fiscal? ¿De dónde sale el dinero para cubrir ese egreso en exceso que tienen los estados? Pues el déficit fiscal tiene 3 fuentes de financiamiento principalmente. La primera se conoce como los saldos de caja. ¿En qué consisten los saldos de caja? Bueno, pues resulta que de repente por ahí hubo un ejercicio fiscal en el que logramos recibir más que el dinero que usamos. Como recibimos más de lo que usamos, nos ha quedado algo ahí guardado en la caja. Es el saldo de caja. Y eso lo vamos a poder usar en los próximos ejercicios fiscales. Por ejemplo, cuando Guatemala vendió Guatel, que fue Telgua y ahora es Claro, cuando vendió esa empresa, Guatemala, el gobierno, el Estado de Guatemala, cuando vendió esa empresa recibió dinero. Ese dinero que recibió no lo usó inmediatamente, le quedó ahí guardado una buena parte. Entonces, ese es un saldo de caja. Un ejemplo más nos lo da la noticia que tenemos acá del 14 de agosto del 2019. Para ese entonces ya se había celebrado la segunda vuelta, hace 4 años ya, hoy estamos por la primera vuelta el 25 de junio, pero en aquella época, hace 4 años, en agosto 14, ya se había dado la segunda vuelta, ya se sabía quién era el presidente electo en Guatemala. Bueno, pues la noticia que tenemos acá nos dice que Yamatei asumirá con un saldo de caja de 1.800 millones. Era el dinero que iba a quedar ahí guardado que podía ser utilizado para financiar los déficits fiscales que se podrían presentar en los siguientes ejercicios. Eso es algo que puede servir para financiar el déficit fiscal, los saldos de caja. La segunda fuente de financiamiento que podemos ejemplificar se conoce como la deuda pública flotante. ¿Y qué es la deuda pública flotante? ¿Por qué se llama flotante? Porque flota. ¿Pero qué quiere decir que flota? Quiere decir que se logra pasar de uno a otro ejercicio fiscal. Logramos pasar deuda de acá para el otro año y eso nos permite gastar más en un año en particular.
porque estoy gastando de más, pero ¿con qué lo voy a pagar? Con lo que reciba el otro año. Es algo así como que, por ejemplo, nosotros en diciembre resulta que hemos recibido nuestro salario, nuestro aguinaldo, pero como estamos en la víspera de las fiestas, ¿verdad? Pues resulta que compramos ropa, compramos cosas para la casa, compramos regalos, hacemos fiesta. Cuando sentimos ahí por el 27 nos hemos quedado sin ni un centavo. No tenemos un centavo nosotros ahí el 27 de diciembre. ¿Y qué si nos llega la factura de la energía eléctrica? ¿Y qué hacemos si nos hemos quedado sin dinero? Tenemos algo que hemos consumido en diciembre, que tenemos que pagarlo en diciembre, pero como nos quedamos sin dinero, ¿qué decimos? Ay, ni modo que me van a venir a quitar la energía eléctrica ahorita. Además, es la primera factura que tengo sin pagar. Ay, yo la voy a pagar en enero. La paso para enero y en enero miraré cómo le hago. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho flotar esa factura de diciembre a enero del año entrante. Eso es la deuda flotante. El gobierno suele tener deuda flotante. Por ejemplo, de repente hay un invierno fuerte y en noviembre se cae un puente, ¿verdad? Y no es de, ay, se cayó el puente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No hagamos nada hasta el otro año. No. Los gobiernos son muy dedicados, ¿verdad? Sobre todo en la construcción y van a contratar inmediatamente a un amigo para que construya el puente, ¿verdad? Y entonces contratan al amigo y le dicen, mira, fíjate que te contratamos, vas a construir el puente, construye el puente y después le decimos, pero no te puedo pagar ahorita, fíjate. No te puedo pagar porque me quedé ya sin dinero, pero te lo voy a pagar en enero, febrero del año entrante. Y si querés, hasta te pago el doble, pues en el contrato démosle un valor más alto, reconociendo que no te voy a poder pagar inmediatamente. Y hagamos esa situación. ¿Qué está haciendo ahí? Le está pasando algo que tiene que pagar en este año para pagarlo el otro año. Eso es la deuda flotante. Le permitió construir el puente, pero no lo va a pagar este año. ¿Ya? Usó prácticamente o necesitó usar dinero y no lo usó. ¿Por qué? Porque lo pasó para el año entrante y será con el dinero que capte el año entrante que va a pagar el puente que se construyó en este año. En el caso de Guatemala tenemos algún ejemplo acá con esta noticia en donde Yamatei, esto ya ocurre el 14 de febrero del 2020, ya Yamatei tenía un mes en el poder, ¿verdad? Y Yamatei da una queja públicamente ahí, en donde dice, sí que el gobierno de don Jimmy Morales me dejó una deuda flotante ahí, algo que él debió pagar en diciembre, ¿verdad? No lo pagó, y ahora que yo estoy aquí en enero tomando posesión y ya llevo un mes, 14 de febrero, pues resulta que tengo deudas ahí que pagar. Bueno, pues fue una forma en que Jimmy Morales en su momento financió su déficit fiscal con deuda pública flotante. La deuda pública flotante, los saldos de caja son fuentes normales para poder financiar un déficit fiscal. Es algo que se hace no solamente aquí en Guatemala, sino en todo el mundo. Y no es que se haga ahora, es algo que se ha hecho por muchos años, ¿ya? Desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ninguna de estas dos fuentes, ni los saldos de caja, ni la deuda flotante, son las fuentes de financiamiento más importantes. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más importante? La fuente de financiamiento más importante es la deuda pública. Es deuda pública. ¿Por qué pública? Porque la contrae el Estado. Por ejemplo, durante el primer año de gobierno de Yamatei, pues resulta que se vive la pandemia, ¿verdad? Y definitivamente los recursos no eran suficientes para poder salir adelante. Lo que se captaba por parte del Estado no alcanzaba para todos los egresos que había que hacer. Entonces había un déficit fiscal. ¿Con qué se financió el déficit fiscal? Se financió con un préstamo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? El Congreso de la República aprobó un préstamo de 450 millones en mayo del 2020. O sea, el gobierno iba a usar más dinero del que realmente había logrado captar. Tenía un déficit fiscal, pero ¿de dónde salió ese dinero que iba a usar cuando no tenía lo suficiente porque no lo había captado? De un préstamo. La deuda pública
es la fuente más importante de financiamiento de un déficit fiscal. Ahora, esa deuda pública puede contraerse dentro del sistema económico o fuera de él. Si se contrae dentro del sistema, es decir, se contrae con bancos del sistema, por ejemplo, Ban Rural, Banco Industrial, bueno, pues si se contrae aquí adentro, o también con familias guatemaltecas que tengan mucho dinero, ¿verdad? Si se contrae aquí adentro, es una deuda pública interna. Pero si se contrae con agentes económicos que están fuera del sistema, ya sea con gobiernos amigos, familias del extranjero, o con bancos que están allá afuera, o con organismos internacionales como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Integración Centroamericana, esos son agentes que están fuera del sistema. Si se contrae con ellos, es una deuda pública externa. La deuda pública, que puede ser interna o externa, es la principal fuente de financiamiento del déficit fiscal. No solamente en Guatemala, sino en todo el mundo, por todos los estados. Y aquí hay otra noticia, ¿verdad?, que tiene relación con eso. Siempre allá, en aquel año de la pandemia, en abril, pues resulta que el Congreso aprobó una ampliación del presupuesto de 16 millardos, ¿ya? 16 millardos, qué dineral el que aprobaron, ¿verdad? Pero eso es cómo lograron financiar déficit fiscal en aquella época. ¿Alguna duda con relación a el resultado presupuestario y las formas de financiarlo? ¿Podría volver a repetir que dijo que la más importante del DECIF o algo así dijo? Perdón, no logré, estaba escribiendo y no logré escuchar bien cuál era la más importante que dijo. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Igual se le oye bastante entrecortado, pero logramos entender que está preguntando por cuál es la fuente de financiamiento más importante del déficit fiscal. A ver, ¿quién nos ayuda a contestar esa pregunta? ¿Cuál es la fuente de financiamiento más importante? La deuda pública. Sí, Sandra. La deuda pública. Muy bien, Sandra Magalí. La deuda pública es la fuente más importante de financiamiento del déficit fiscal. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Bien. Entonces, con esto estamos concluyendo la cuarta unidad y comenzamos nuestra quinta unidad ya. La quinta unidad es sobre aspectos, sobre temas de economía nacional e internacional. Y el primer tema que vamos a estudiar en ese contexto de economía nacional e internacional, en esta quinta unidad, el primer tema es la globalización. ¿Y qué es eso de la globalización? Bueno, pues cuando hablamos de la globalización, pues todos sabemos que es un globo, ¿verdad? Un globo es eso que le dan a los niños en algunos centros comerciales, en algunos restaurantes, y que ahí va feliz el niño. ¿Se recuerdan a ustedes? Les daban seguramente cuando eran pequeñitos, y ahí van con su globo y de repente se les reventaba o cuando tenían helio se iban y lo perdían, ¿verdad? Bueno, pues el globo es esa figura que es de carácter relativamente esférica, ¿verdad? Eso es el globo. Aquí cuando hablamos del globo estamos hablando del planeta. Entonces el planeta tiene esa forma, por eso es el globo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué significaría globalizar? Globalizar lo que significaría es algo así como ir cubriendo todo el planeta. Si logramos cubrir el planeta, entonces hemos globalizado. Bueno, pues resulta que algo así es lo que vamos a entender por la globalización. Vamos a decir que la globalización es un proceso, ¿ya? Porque no es algo que se dé de manera inmediata. No es algo que nosotros digamos, hoy nos acostamos y mañana aparece algo ya regado por todo el mundo. Aún el virus, ¿verdad? Se recuerdan con el caso del coronavirus, se recuerdan que es el COVID-19, ¿verdad? Pero 19, ¿por qué 19?
porque se supone que es en diciembre de 2019 que se descubre allá en China que existe ese virus, ¿verdad? Estamos hablando de diciembre de 2019. Ahora, en Guatemala, ¿cuándo se presentó el primer caso? El 13 de marzo del 2020. Nos damos cuenta. No fue que a la gran inmediatamente se regó por todo el mundo. No, se requirió de un cierto tiempo, ¿verdad? Por eso es un proceso, porque hay varios momentos que recorrer para que ocurra. La globalización es un proceso y es algo así como lo que ocurrió con la pandemia entonces, porque es un proceso de expansión. Es un proceso de expansión, es un proceso en el cual cada vez se abarca más territorio, así como ocurre con las ciudades también. Alguna vez la ciudad de Guatemala era solamente la zona 1, pero hoy prácticamente nosotros vivimos en Misco, en Villanueva, en Palencia, en Amatitlán, y resulta que decimos, estamos en Guatemala, ¿verdad? Pero la ciudad realmente no debiera llegar hasta ahí, pero ya no se ve la diferencia, ya no hay un punto en donde uno diga hasta aquí termina o aquí comienza algo. Pues igual es lo que estamos estudiando acá, la expansión. Ya poco a poco se va regando por todo el mundo esto. ¿Y qué es lo que se está regando por todo el mundo? Las relaciones sociales de producción capitalistas. Entonces las relaciones sociales de producción se van expandiendo, se van regando por todo el mundo. Pero la globalización no solo es ese fenómeno de expansión, también es un fenómeno de profundización. Cuando hablamos de profundización, quiere decir que las relaciones sociales de producción se arraigan en un territorio. Es algo así como las raíces de una plantita, ¿verdad? Cuando yo recién he colocado una plantita, pues sus raíces no son firmes, son pequeñas, la tierra está suelta y cualquier viento o cualquier empujoncito la bota, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo lo que va a ocurrir es que esas raíces poco a poco se van a ir penetrando en la tierra, van a ir haciéndose fuertes y va a resultar que ya no va a ser fácil botarla, ¿verdad? Eso es la profundización. Entonces, las relaciones sociales de producción capitalista se expanden y se profundizan. Eso es la globalización, el proceso de expansión y profundización de las relaciones sociales de producción capitalistas. Veámoslo acá. Este mapa es de más o menos por ahí, por principios de la década de los 80. A principios de la década de los 80, pues tenemos el mundo dividido en dos grandes partes. Tenemos la parte gris, diríamos, que ahí está Estados Unidos, ahí estamos nosotros también, que somos países, somos estados en donde lo que prevalece son las relaciones sociales de producción capitalistas. Pero hay otros estados en el mundo que están pintados de color rojo, como por ejemplo también Cuba, Cabe, está de color rojo. Bueno, pues resulta que estos países que están en color rojo son los que forman parte del socialismo. Entonces, hay dos sistemas, el sistema capitalista, el sistema socialista. Hay dos tipos de relaciones sociales de producción, las relaciones sociales de producción capitalistas, las relaciones sociales de producción socialistas. Ahora, la expansión y profundización de las relaciones sociales de producción capitalistas es lo que conocemos como globalización. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ahí estaba el socialismo en cierto territorio, ¿se recuerdan? Vimos en el mapa que había lugarcitos de color rojo. Bueno, pues aquí lo que tenemos es la bandera de la Unión Soviética, de los socialistas de aquel entonces. Un martillo y una hoz en un fondo rojo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues poco a poco vienen las relaciones capitalistas y van a empezar a entrar a ese territorio que era socialista. Ese proceso de expansión de las relaciones capitalistas es lo que se conoce como globalización. Bueno, pues hasta incluso en la década de los 80, por ejemplo, salió una película, la de Rocky, ¿verdad? En donde Rocky va a pelear contra un soviético. Esa lucha entre el soviético y Rocky lo que nos muestra es la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la lucha entre las relaciones sociales de producción capitalistas por un lado y las relaciones sociales de producción socialistas por el otro.
¿Qué va a pasar en esa lucha que se estuvo dando durante la década de los 80? Bueno, pues resulta que aquí hay una noticia, ¿verdad? Se cayó el muro de Berlín. Realmente no se cayó, lo botaron, ¿verdad? ¿Qué ocurre con este muro? El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania es un territorio que después de la Segunda Guerra Mundial vienen y construyen ese muro. Al construir el muro, dividieron Alemania en dos partes. Una parte era con relaciones capitalistas, la otra parte era con relaciones socialistas. Entonces, Alemania quedó dividida. En su momento, cuando dijeron vamos a construir el muro, realmente no dijeron quiénes se quieren quedar de este lado, quiénes quieren irse al otro. No, vinieron en su momento los que tenían el poder y dijeron construyamos el muro. Y si a mí me dejaron de este lado, pues de este lado me quedo. Y si aquel se quedó del otro lado, pues ahí se quedó. Habían familias que fueron separadas cuando se construyó el muro, ¿verdad? De repente mi hermano estaba allá y se quedó de ese lado. Bueno, pues así fue después de la Segunda Guerra Mundial. Se construyó el muro. Pero como decíamos, el muro lo que marcó fue una Alemania dividida en donde había una parte capitalista y otra parte socialista. Ahora, cuando el muro cae, ¿qué es lo que nos muestra este proceso de globalización? Un territorio que era socialista, con la caída del muro, es desplazado el socialismo e instaurado en su lugar el capitalismo. Las relaciones capitalistas se van expandiendo. Eso es lo que nos muestra la globalización, la expansión y profundización de las relaciones capitalistas. Aquí hay otra noticia interesante de aquella época. La Unión Soviética deja de existir. Aquello que vimos de rojito en el mapa anterior, pues resulta que deja de existir. Entonces, ¿qué nos muestra? Cómo poco a poco el capitalismo está entrando a desplazar las relaciones socialistas que habían en ese territorio. Rusia era socialista, hoy sabemos que Rusia es capitalista, ¿verdad? Ese proceso de expansión es la globalización. Aquí tenemos otra situación. En esa misma Rusia de la que estamos hablando, donde tantas cosas se están dando ahora, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía es un resabio de lo que ocurrió en aquella época. Bueno, pues aquí tenemos algo que ocurre en Rusia. Allá en Rusia, en la Plaza Roja, pues se tenía esta escultura, es la escultura de Lenin. Lenin fue una persona determinante en la construcción de ese sistema socialista, pero como una muestra de que el sistema socialista ya estaba siendo desplazado, ahí vemos cuando están botando la escultura de Lenin. De igual manera, aquí resulta que los que tenían el poder en ese lado socialista conformaban un partido comunista y resulta que se disolvió el partido comunista. Eso nos muestra cómo se va dando la expansión de las relaciones sociales de producción capitalistas. La expansión y arraigo, ese proceso de expansión y profundización de las relaciones sociales de producción capitalistas es lo que conocemos como globalización. Algo más es que esta globalización la podemos distinguir fundamentalmente en tres esferas. Hay tres esferas en donde podemos notar mayormente cómo está ocurriendo este proceso de la globalización. Y esas esferas son, por un lado, la producción. ¿Qué ocurre en la producción? Antes, por ejemplo, si nosotros comprábamos un carro japonés, de verdad el carro japonés venía de Japón y había sido hecho 100% en Japón, ¿ya? Las llantas, las lámparas, el chasis, el motor, todo había sido hecho en Japón. El carro de verdad era 100% japonés. La fábrica estaba en Japón y hacía todo el carro en Japón. ¿Qué ha hecho la globalización en la producción? Pues la globalización lo que ha hecho es que esa fábrica que antes estaba sentada en un solo estado, vino y regó sus departamentos, ¿ya? Regó sus departamentos por todo el mundo y ahora tiene departamentos de producción en diferentes países. La fábrica ya no existe solo en Japón, ahora está regada por todo el mundo. Eso de ir abarcando más territorio, eso es la globalización. Resulta que entonces ahora el carro es japonés,
pero las llantas son hechas en un estado, las lámparas en otro, los vidrios en otro, el chasis en otro, y así, en cada lado hacen una parte del carro. Y luego mandan a un país en particular todas esas piezas, y este país se encarga de ensamblar. Y ahora resulta que yo podría tener un carro japonés, pero ese carro japonés nunca estuvo en Japón. ¿Ya? Nunca estuvo en Japón. Ese carro japonés de repente fue ensamblado en Argentina, en Brasil o hasta en México. Y decimos que es japonés. ¿Por qué? Por la marca únicamente. Pero ya ese carro, de repente, ninguna de sus piezas estuvo en el Japón. Ya esa empresa japonesa lo que ha hecho es regar su fábrica por todo el mundo, ir tomando cada vez más territorios. Eso es la globalización en la esfera de la producción. La fábrica ya no es propia de un estado, se ha regado internacionalmente por todo el globo, se ha globalizado la producción de los bienes entonces. Ahora, otra esfera en donde podemos notar la globalización es lo que ocurre en el comercio. La esfera del comercio es la segunda. ¿Qué pasa con el comercio? Bueno, pues resulta que antes cada país, ¿ya? Antes cada país se encargaba de producir todo lo que necesitaba y tenía su mercado. Entonces, en Guatemala había un mercado, el mercado guatemalteco, y ahí comprábamos y vendíamos los guatemaltecos, ¿ya? Era propio de cada país. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Pues lo que ha ocurrido con la globalización es que los mercados se están juntando para ser cada vez más grandes. Y eso se logra mediante la celebración de tratados de libre comercio. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México en su oportunidad celebraron un tratado de libre comercio. Y eso hizo que el mercado ya no fuera solo el mexicano, solo el canadiense, solo el de Estados Unidos, sino crearon un mercado mucho más grande de toda la región. El mercado ya no abarca solo el territorio de uno de estos estados o países, sino resulta que ocupa el territorio de todos. El mercado se va extendiendo allá en el norte. Igual ocurre en el sur. En el sur, pues, Argentina tenía su propio mercado, Brasil su propio mercado, Paraguay, Uruguay, también cada uno con su propio mercado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues poco a poco se fueron uniendo los mercados de estos 4 estados y formaron el Mercosur. Es un mercado que abarca más territorio que el que antes existía. Eso es la globalización. Vemos cómo los mercados se van haciendo cada vez más grandes, están expandiéndose, están ocupando cada vez más territorio. Incluso nosotros hemos hecho esfuerzos en crear un mercado más grande. Ya no nos estamos conformando con un mercado guatemalteco, sino hemos buscado integrarnos con los demás países centroamericanos, junto con Estados Unidos y la República Dominicana, y hemos creado un mercado regional. ¿Eso que nos muestra? Un mercado que ya no ocupa solo el territorio de Guatemala, sino un mercado que poco a poco está ocupando cada vez más territorio. Eso es la globalización. El mercado se va expandiendo y profundizando. La globalización es ese proceso de expansión y profundización de las relaciones sociales de producción capitalistas. Bien, un ejemplo más de la globalización es, en el ámbito del comercio, es lo que ocurre con la Unión Europea. Antes, cada país de Europa tenía su propio mercado. Estaba el mercado de España, el mercado de Francia, el mercado de Italia, por ejemplo, el mercado de Alemania. Y ahora, ¿qué hicieron estos países? Formaron una unión. Y ahora, entonces, el mercado ya ocupa todo Europa. Es la Unión Europea. Vemos cómo el mercado se va ampliando. Esa expansión y profundización del mercado es la globalización en la esfera del comercio. La tercera esfera, pero antes de hablar de la tercera, veamos acá este mapita que nos muestra cómo se va expandiendo. A cada uno de los colores que hay ahí, lo que nos muestran son mercados que se están haciendo cada vez más grandes. Bien, y la tercera esfera en donde podemos notar que hay una globalización es en lo financiero. ¿Qué pasa en lo financiero? Cuando hablamos de lo financiero, el dinero es clave, ¿verdad? Bueno, pues pareciera que hay una moneda que poco a poco está cubriendo
todo el planeta. ¿Y esa moneda cuál es? El dólar, diríamos, ¿verdad? Bueno, pues sí, efectivamente, el dólar cada vez está más presente en todo el mundo. Resulta que hay ejemplos de acá en esta parte de América, en donde, por ejemplo, Panamá, como consecuencia de la fuerte incidencia que tenía Estados Unidos por la construcción y administración del Canal de Panamá, pues resulta que allá en Panamá el uso de los dólares era común. Casi que se usaba más que el balboa en Panamá. Y esas cosas se van notando más, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Ecuador tenía su propia moneda. Y resulta que viene Ecuador allá a principios de este siglo, hace como 23 años, viene Ecuador y dice, pues ya no vamos a producir nuestra propia moneda, vamos a usar el dólar como que si fuera nuestra moneda. En Ecuador, si uno quiere hacer una operación, no importa si esta es comprar un pan, comprar una tortilla o simplemente pagar un parqueo, por ejemplo, pues tiene que hacerlo en dólares, porque el dólar ya está presente allá, ya ha cubierto el territorio de Ecuador como moneda. Nos damos cuenta, ese proceso de que hay una moneda que busca ser la que se va a utilizar en todo el mundo. Para no ir tan lejos, nuestros vecinos, nuestros amigos del Salvador, ¿verdad? Están usando el dólar también. Dejaron de producir su propia moneda. El dólar cada vez está más presente. Nosotros diríamos, pero nosotros los guatemaltecos somos leales al quetzalito, ¿verdad? Porque aquí sí, quetzales son los que seguimos usando. Sí, es cierto, todavía usamos el quetzal. Pero se dan cuenta que hay muchos precios que nos los dan en dólares. Se dan cuenta que hay muchas operaciones que se pueden hacer en dólares. Antes en Guatemala, la ley establecía que cualquier transacción que fuéramos a celebrar los guatemaltecos tenía que ser expresada en quetzales, ¿ya? Eso decía la ley. Pero resulta que ya existe también una ley que dejó la libre negociación de divisas. Y según esa libre negociación de divisas, pues los guatemaltecos ahora somos libres para definir en qué moneda queremos hacer nuestra transacción. Ya no es obligatorio usar quetzales. ¿Qué nos muestra eso? Como el dólar poco a poco va tratando de cubrir el planeta. Eso es la globalización. Es la globalización en el ámbito o en la esfera financiera. Pero no solo el dólar es el que está teniendo un fuerte impacto en este proceso de la globalización. Resulta que aquí tenemos otra noticia, por ejemplo. Esta noticia dice que allá en Europa se creó una moneda que va a ser utilizada en todo el territorio europeo. Crearon el euro, ¿ya? El euro empieza a ser utilizado. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Lo que nos muestra es que allá en aquella parte del mundo hay una moneda también que ha sido creada por esa unión y que busca también ir cubriendo todo el territorio. Las monedas más reconocidas hoy son el euro y el dólar. Claro, hay otras que también siguen siendo fuertes y que poco a poco están buscando mantener su espacio, ¿verdad? Pero eso es la globalización, ese proceso en donde hay una moneda que busca desplazar a todas las demás para ser ella la encargada de cubrir todo el planeta, de ser la que se va a utilizar en todo el mundo. Eso es la globalización en el ámbito financiero. Y como dije antes, el ámbito financiero es donde más se evidencia el desarrollo de ese proceso de globalización. Pero lo financiero no solamente tiene que ver con el dinero. Hay algo que se conoce como la bolsa de valores. ¿Y qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado. ¿Qué es lo que se vende ahí? Ahí no se venden tomates, cebollas, arroz, frijol. Ahí lo que se venden son títulos de crédito. Entonces, es igual el relajo que vemos en el mercado del guarda o la terminal, lo que podríamos encontrar en una bolsa de valores. Y ahí vemos a estas personas gritando, ¿verdad? Unos queriendo comprar, otros queriendo vender. Lo único es que lo que están comprando y vendiendo ahí son títulos. Son, por ejemplo, bonos, pagarés, acciones, títulos de crédito. Eso es lo que se compra y se vende. Bueno, pues resulta que estos mercados antes eran aislados. Lo que pasaba en ese mercado allá en Estados Unidos, pues no pasaba nada en el resto del mundo. Si algo ocurría en el mercado que tenían los argentinos, pues no pasaba nada en el resto del mundo. Ahora resulta que existe
entre las bolsas de valores lo que se conoce como el efecto dominó. ¿Y qué es eso del efecto dominó? Ese es el efecto dominó. ¿Se dan cuenta? Tenemos las fichas de dominó, empujamos una, y cuando empujamos esa ficha, pues resulta que caen todas las demás. Así es lo que ocurre ahora con la bolsa de valores. La bolsa de valores, cae una bolsa y todas las bolsas siguen ese mismo camino. Cae algo en la bolsa de valores de Nueva York y se siente en México, en Canadá, en Guatemala, toda Centroamérica, y llega hasta Argentina, al Brasil, y no se queda ahí. Pasa allá en Europa, desde España hasta Rusia, y sigue por Asia, sigue por África. Ahora así son las cosas. Lo que ocurre en una bolsa se riega por todo el continente. Aquí tenemos el comportamiento entre el 99 y el año 2009 de las 5 principales bolsas del mundo. Y nos damos cuenta que al final de cuentas todas se comportan igual, ¿verdad? Porque lo que en una pasa se replica en todas las demás. Bien, entonces con esto estamos terminando el tema de la globalización. ¿Alguna duda? No, licenciado. Sí, Sandra Magalí. Perdón, licenciado, ¿cuál es la segunda esfera con relación al mercado? ¿Cómo se llama? Es que no lo anoté. El comercio. Gracias. Las 3 esferas son la producción, el comercio y las finanzas, ¿verdad? Y lo financiero es donde más se ha desarrollado este proceso de globalización. Bien, si no hay dudas, entonces ahora pasamos a el segundo tema de esta 5ª unidad. ¿Y cuál es el segundo tema? Este segundo tema se conoce como los ciclos económicos. ¿Y qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos prácticamente lo que hacen es mostrarnos que la economía no tiene una sola tendencia, que la economía a veces va para arriba, a veces va para abajo. ¿Y cómo logramos saber esto? Bueno, pues si nosotros hacemos una representación gráfica, histórica, de lo que ha pasado con las principales variables macroeconómicas, nos vamos a dar cuenta que a veces van para arriba y a veces van para abajo. ¿Y cuáles son estas principales variables? Pues ahí tenemos, por ejemplo, lo que ocurre con el Producto Interno Bruto, que saben ustedes que es el agregado macroeconómico más importante, ¿verdad? Pero también podríamos hacer la representación de lo que ocurre con el ingreso nacional o lo que pasa con los niveles de empleo. Hay años en donde cada vez contratan a más gente y hay años en donde cada vez despiden a más gente, ¿ya? Entonces la economía tiene ese comportamiento. El ciclo económico nos hace recordar un pasaje de la Biblia, de un faraón. Hay un faraón que tiene un sueño, que no entiende él qué significa. Aquí les comparto el video. Recuerda, las 7 vacas enjutas salieron del río mientras las hermosas pacían en el prado. Se acercaron a las hermosas y las devoraron, y las 7 espigas de buen grano también fueron devoradas. Dime, ¿alguna vez habías oído hablar de un sueño tan extraño como este? No seré yo quien le conteste, señor, sino mi Dios. No soy más que un humilde esclavo. ¿Pero me puedes dar el significado de lo que vi en mis sueños? Desde luego, señor, usted tuvo un sueño, no 2. Las 7 hermosas vacas representan 7 años y las 7 buenas espigas de trigo representan 7 años, así como las 7 vacas enjutas y las 7 espigas de trigo vacías. Esta es la interpretación del sueño. Vendrán 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto. Después de estos 7 años, habrá 7 años de hambre, que serán muy penosos. Bien, nos damos cuenta, el sueño del faraón es justamente lo que ahora nosotros estamos estudiando como los ciclos económicos. El ciclo económico es esa situación de los 7 años de vacas gordas y luego los 7 años de vacas flacas. Vamos para arriba, vamos bien, vamos obteniendo cada vez más y de repente venimos y nos vamos de caída, ¿verdad? Así es la economía. Esos son los ciclos económicos. Para construir esa gráfica, esa ondulación, esa onda,
pues lo que tenemos es una representación en esos cuadrantes que ustedes vieron desde la secundaria, ¿verdad? Hay un eje X en el cual vamos a poner los años y hay un eje Y en donde vamos a colocar las variaciones, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Nosotros sabemos que aquí el punto en donde se cruzan estas dos líneas tiene al 0, ¿verdad? Y en el caso del eje vertical, el eje de las Y, pues después de 0, todo lo que está para arriba es positivo y todo lo que está para abajo es negativo. Esto lo hemos visto desde la secundaria. Muy bien, pues en este plano cartesiano, en donde ya tengo dos cuadrantes, es donde voy a dibujar el ciclo económico. ¿Qué es esto? Si yo tomo las variaciones del producto, me voy a dar cuenta que puedo llegar a tener una gráfica como esta, que es como lo que el faraón soñó, ¿verdad? El faraón dijo, tuve dos sueños, le dice, tuve dos sueños, y aquel le dice, no, realmente fue uno en donde lo que viste fue los 7 años de vacas gordas, de buenas espigas, y luego vienen los 7 años de vacas flacas, de espigas sin fruto, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos acá. Y eso es el ciclo económico. Ahora, aquí podemos notar nosotros que podemos colocar algunos puntos, ¿verdad? Los primeros puntos son los más fáciles. Sabemos que hay un punto donde vamos para arriba. Hay unos puntos, pues hay una parte de la curva en donde vamos para arriba, hay una parte del ciclo en donde vamos para arriba, que es la expansión, y hay otra parte en donde están las vacas flacas, ¿verdad? Que es la contracción. Entonces ahí estamos en expansión y en contracción. Son esos dos grandes momentos que podemos ver ahí, pero podemos notar otras cosas todavía ahí aparte de la expansión y la contracción. Y es que, por ejemplo, yo puedo marcar algunos puntos clave. Allá arriba tengo un punto clave, ¿verdad? Porque yo voy para arriba y de repente me vengo para abajo. Entonces hay un punto clave allá, hay un punto de inflexión importante allá. Pero hay dos puntos más aquí abajo, que es uno cuando comienzo para arriba y el otro cuando llego al final. Entonces tengo que este ciclo me marca un punto del punto más bajo al punto más alto y luego del punto más alto al punto más bajo. Ya tengo el ciclo dividido en dos. Pero no son solamente dos, hay 4 fases. ¿Y eso cómo lo conozco? Ah, bueno, pues resulta que, a ver, ¿qué vale Y o qué vale la variación del PIB en el punto en donde ahorita tengo el apuntador? 0. 0, ¿verdad? O sea, aquí va subiendo y llegué a 0. ¿Se recuerdan? Estos números de aquí abajito son negativos, ¿verdad? Todos estos números que voy recorriendo aquí en este momento son negativos. Llego a 0. Y después de 0, todos los números se vuelven positivos, ¿verdad? Eso es la lógica de la matemática que hemos visto. Muy bien, llegué al número más alto. Luego, ¿qué pasa? Vengo bajando y cuando llego acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la variación del producto? 0 otra vez. 0 otra vez, ¿verdad? Y después iba bajando con números positivos, pero luego ya entro con números negativos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí logro identificar 2 puntos más. Y eso me permite entonces tener en el ciclo 4 fases identificadas. Les vamos a dar nombre a cada una. La primera fase, la que va del punto más bajo hacia 0, se conoce como recuperación. La siguiente fase, la que va del 0 al punto más alto, se conoce como auge. La tercera, cuando voy del punto más alto para 0, voy cada vez siempre números positivos, ¿verdad? Pero cada vez más chiquitos. Quiere decir que sigo creciendo, pero cada vez crezco menos, ¿ya? Cada vez estoy creciendo menos. Eso es la recesión. Y luego viene el momento de la depresión, cuando ahí sí ya no estoy creciendo, sino estoy decreciendo. Esto es algo así, la recesión es algo así como un carro, ¿verdad? Vamos manejando como digamos que vamos
Cuando arrancamos el carro, pues vamos por aquí, ¿verdad? Vamos subiendo, vamos subiendo. Imagínense que vamos en una carretera, vamos subiendo y de repente nos quedamos sin combustible. Cuando nosotros nos quedamos sin combustible no quiere decir que inmediatamente el carro para, ¿verdad? Va a ir parando poco a poquito, poco a poquito. El carro sigue avanzando, pero cada vez más lento, cada vez más lento. Eso es la recesión. Y la depresión es cuando ya, en vez de avanzar, nos vamos de regreso. Se va de retroceso el carro. Bueno, pues, veámoslo si podemos identificar las fases con números. Si yo digo que las cifras de los últimos 3 años, las variaciones del PIB en los últimos 3 años fueron de 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 son las variaciones del producto en los últimos 3 años. 4, 5 y 6. ¿En cuál de estas 4 fases nos encontramos? Auge. Auge, muy bien. Y si fueran -4, -5 y -6, ¿en qué fase estaría? Depresión. Depresión, porque se recuerdan, negativo es aquí abajo. Entonces, ya, si es -4, -5 y -6, pueden ser una de estas dos porque son negativos. Pero como veo que cada vez es más abajo, ¿verdad? -4, -5, -6 es depresión. Vaya. Y si fueran -6, -5, -4, ¿en qué etapa estaría? Recuperación. Muy bien, recuperación. Y si fueran 6, 5, 4. Recesión. Recesión. Muy bien, entonces ahí tenemos identificadas las 4 fases del ciclo económico. Recuperación, auge, recesión y depresión. Ahora vamos a hablar ya para ir cerrando la duración del ciclo. ¿Cuánto dura el ciclo? Pues para saber cuánto dura un ciclo hay que ubicarse en el primer punto bajo y luego en el siguiente punto más bajo. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Y luego, como eso ocurre en un año en particular, esto corresponde a un año y esto corresponde a otro año. La diferencia que hay entre esos años, eso es la duración del ciclo económico. Por ejemplo, el sueño del faraón dijo 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Eso quiere decir que la duración del ciclo que él soñó es de 14 años, ¿verdad? 7 para arriba, 7 para abajo. 14 años duró el ciclo que soñó el faraón. La duración del ciclo, así es como se calcula. Muy bien, los ciclos se pueden dividir, se pueden clasificar, se puede hablar de tipos de ciclos en función de cuánto duran. Y resulta que aquí hay 3 tipos de ciclos. Hay unos que se conocen como los de Kitchin o cortos, que duran menos de 40 meses. ¿Ya? Menos de 40 meses. Sería 20 meses más o menos en promedio, ¿verdad? Esos se llaman ciclos de Kitchin o cortos. Hay otros que se conocen como ciclos de juglar o grandes. Estos son de 7 a 11 años, ¿ya? De 7 a 11 años. Entonces, entre el punto de partida para arriba y luego la llegada al final en la caída, pasan entre 7 y 11 años, esos serían ciclos de juglar o grandes. Y luego hay otros ciclos que tienen una duración más o menos de 50 años. Esos ciclos que tienen una duración de 50 años, entre que vamos del punto más bajo hasta arriba y luego caemos al punto más bajo, pues esos se conocen como ciclos de Kondratiev o de onda larga. Esos son los tipos de ciclos que hay. ¿Alguna duda? No le. Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar acá con los ciclos económicos. Les agradezco la atención y estaríamos nuevamente en clases el próximo miércoles a las 18 horas. Solo antes, sí, Edgar, cuénteme, usted tiene una duda. Licenciado, disculpe, y así como el ciclo ese que del
el del faraón, que es de 7 a 11, ¿en cuál entraría? Entraría en el de 50, porque No. Ahí lo tendríamos que colocar. Gracias, Cedar. Muy bien. Ahí habría que colocarlo a donde más se aproximan, ¿ya? Porque las cosas son así, de aproximación. Porque no podemos colocarlo en de Kondratiev, porque ese es aproximadamente 50 años. Y obviamente 7 y 7, 14, ¿verdad? Y de 14 a 50 falta mucho. Entonces, bajo esas circunstancias, ese que soñó el faraón, podríamos colocarlo en ciclo de juglar o grande, ¿ya? Aquí no es que los números tengan que ser exactos, esto es más o menos aproximado. Ok, muchas gracias. Para servirle. Bien, entonces, si no hay duda, les agradezco la atención, se cuidan, feliz noche y estamos nuevamente el próximo miércoles a las 18 horas para terminar el curso. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias.